Analía, que es directora de Trabaja Mejor y Targo Marketing and Business, es psicóloga laboral, autora de su propio método Taraswitz Speak y es speaker, mentora de bienestar y líderes con experiencia en el ámbito de la inteligencia artificial. Se distingue justamente por su enfoque poco convencional, en el que aborda los problemas laborales desde la raíz hasta la superficie, combinando la psicología con el marketing y los negocios. Analía, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por atendernos aquí en Entorno Pyme. Con Claudio Galimberti y Gabriel te saludamos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, nos llamó mucho la atención una entrevista, una nota que habías publicado en dos medios grandes, en un diario y en una revista a nivel nacional, sobre los temas que tienen que ver justamente hoy por hoy, lo que en principio todos los argentinos estamos pasando, pero bueno, en particular también nos gustaría conocer sobre este tema de cómo está influenciando, digamos, el tema electoral y demás en sectores como los emprendedores, como los quienes están en el mando de alguna pequeña y mediana empresa, esos síntomas que vos describías como fobias, depresión, y que tienen que ver por ahí un poco con todo este tema electoral que estamos viviendo en Argentina. Bueno, es muy importante que hayan traído esto a la mesa, porque este último tiempo hubo casi un 40% más de consultas en mi consultora. Te diría que en los últimos 3 meses, de personas que son dueñas de organizaciones, que tienen un emprendimiento, que son líderes de equipos, y que empezaron a presentar como mayor sensación de sus síntomas habituales. Por ejemplo, personas que tienen ya una tendencia al estrés habitualmente, ahora estaban haciendo o picos de estrés o tenían más consultas clínicas. Lo mismo aquellas que tienen una tendencia más hacia la tristeza, la depresión, ¿no? Como que se agudizaron todos los síntomas, porque obviamente cuando hay un contexto donde la persona se siente mucho más vulnerable que en su entorno habitual, ¿no? Como que sí, más o menos uno en un entorno más habitual va entendiendo cuáles son los picos de su negocio, va pudiendo predecir, bueno, no es una palabra acá en Argentina, pero un poco la va llevando, ¿no? Claro. Como hicimos todos estos años. Pero cuando están estos picos tan estos momentos tan específicos, contextuales, como nos pasó la pandemia, como pasa en el mundo, ¿no? Con sí, una guerra, con bueno, y en menor medida con una elección, pero también uno lo siente así, ¿no? Lo siente como muy terrible, porque depende de su propio negocio, depende de sus decisiones, está como el peso de todo. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a agudizarse todos estos puntos y aparecen muchos problemas psicofísico-emocionales. Bien. ¿Y esto lo has notado en particular en este proceso electoral? Por ejemplo, en otros no se ha dado así. Puede ser que el contexto hoy por hoy, digamos, en el que nos encontramos ante una elección que hay que decirlo, ¿no? Es bastante compleja, ¿no? Son dos modelos diferentes de país que presentan los dos candidatos, Massa por un lado y Milei por el otro. Digo, ¿se ha agudizado en este proceso electoral en particular todo este tema que describís? Te diría que en cada elección presidencial se juega un poco esto, ¿no? Porque siempre están ahí como estas pujas de quién es el ganador y que son modelos completamente distintos, pero en sí creo que estamos aún más vulnerables por todo lo que nos pasó. Es como que la persona viene más cansada, no solo de las problemáticas del país en sí, de la economía, de los políticos, de cómo van virando hacia lugares medio cada vez más complejos, sino que también lo vemos post pandemia. Es como que a veces nos olvidamos que tuvimos una pandemia, ¿viste? Sí. Y en realidad las personas quedaron mucho más vulnerables y mucho más como sensibles a los cambios, ¿no? Entonces, digo, no es que no pueden abordarlo, estamos hablando de personas que por ahí no tienen tantas herramientas de afrontamiento ante un cambio de contexto. Pero una persona que habitualmente está bien, que no tiene ni pico de estrés, ni ansiedad, ni depresión, y que más o menos se maneja en su día a día,
también lo siente, ¿no? Porque no duerme, come mal, está Claro. más irascible, tiene dolor de estómago, no tiene tolerancia en su familia, y incluso dentro de su organización tiene que hacer como triple esfuerzo porque tiene miedo. Claro, claro, claro. El miedo te paraliza de alguna manera. Y sí, a cada uno le va a dar Le da de alguna distinta manera manera. distinta, claro, pero la realidad es que hay miedo, incertidumbre, hay vulnerabilidad, y todo eso, bueno, hace que tengamos que sacar nuestra caja de herramientas y decir, bueno, ¿cómo enfrentamos esto, no? Y justamente en ese sentido, ¿cuáles son, a tu experiencia, aquellas habilidades emocionales y psicológicas que serían como esenciales para sobrellevar justamente lo que nos toca, digamos, ahora, en particular lo que es la incertidumbre política, por decirlo? Ajá. Bueno, en sí lo que siempre digo es que nos pongamos en un modo enfermero o enfermera, ¿no? Es una forma de verse desde afuera, poder ponerse alarmas para poder, no sé, por ejemplo, te pones una alarma 3 o 4 veces al día para, viste, estar monitoreando qué estás pensando, cómo te estás sintiendo, cómo está tu cuerpo, si tenés que salir de alguna situación que además está elevando más tus emociones. Es un momento de que hay que transitar, la clave está en transitarlo, porque uno no puede cambiar el destino de la elección, no puede hacer nada, o sea, lo único que puede hacer es trabajar previamente en su persona, en su casa, en su familia y en sus empresas. Tienen que tratar de hacer la mayor cantidad de planes de contingencia posibles y trabajar en diversificar, en trabajar en... Bueno, ahora estamos muy cerca, ¿no? O sea, no hay, cuanto más cerca, menos posibilidades de viraje hay, pero sí que hay, o todavía hay algunos días para que puedan tomar algunas decisiones, y bueno, y los momentos son ahora, ¿no? Claro. Pero es importante observarse, y si vemos que no estamos pudiendo, tener esa humildad de pedir ayuda, ¿no? Porque los empresarios y los líderes en general tienen esta carga extra de que cómo me voy a caer yo, cómo yo voy a Claro, pedir armar ayuda. como una red de apoyo, ¿no? Exacto. Y a veces es simplemente estar rodeado de las personas que más amás, de rodearte un poco más de la naturaleza, de poder comer bien, de dormir, ¿no? Algunas cosas que parecen como clichés básicas, pero que te garantizan por lo menos un mayor estado de equilibrio, como decíamos, psicofísico emocional, para que vos puedas llegar a este momento que tenés que enfrentar como enfrentaste todos los años de tu vida hasta acá, ¿no? Porque es como, esto no es nuevo, digamos, no sé, yo tengo 44 años y vengo de bastante atrás, ¿no? O sea, y pasamos un montón de cosas. Los argentinos estamos casi, no sé si decir acostumbrados, porque no, pero sí que estamos como curados de alguna manera también de espanto de todo lo que nos ha tocado vivir, digo, ¿no? En épocas muy complicadas. Pandemias, que épocas de unas crisis terribles, claro. Como, digo, bueno, siempre pudimos encontrar esta forma de los argentinos somos resilientes, y a veces nos olvidamos de nuestro superpoder, ¿no? Claro. Y a veces cuando nos estamos olvidando y caemos o tenemos estas tendencias ya de bases que nos enferman, es muy importante por eso pedir ayuda, hablar con un profesional, hablar con tu pareja, hablar con tus amigos, con tu familia, para que, viste, no se agudice por un tema contextual. Yo recibo un montón de consultas que empiezan a ver, por ejemplo, se ponen más paranoicos y empiezan a ver a la competencia, a ver si la competencia vende y ellos no. Y de repente, no sé, tomaron una decisión o hicieron compras que ellos no. Entonces digo, todo eso eleva peor. Que no tiene solamente que ver con lo político, sino ya con una cuestión mucho más de la coyuntura propia de la persona como empresario. Claro, como empresario. Es algo más interno, me parece también, ¿no? Exacto, pero digo, empiezan a tener incluso todas esas fantasías de que es por eso y ahora entonces si yo lo estoy haciendo mal, me voy a fundir. Y bueno, ¿cuántos argentinos? Yo vengo de familia que se ha fundido en la etapa Alfonso y Menem, así que ¿cuántos argentinos somos hijos de esas escenas, ¿no? Y por eso también hoy estos escenarios tan complicados a muchos de los que pudimos salir adelante y a pesar de haber padecido todo eso, digo, cuántos miedos se prenden, ¿no? Cuánta historia vieja también. Sí, y en base a esta charla que estamos teniendo,
me surge, ¿no? una pregunta. Hace un tiempo hablábamos con un profesional que tiene que ver con las empresas familiares. Ujú. Que bueno, sabemos el contexto que tiene toda una empresa familiar, los problemas que llevan y demás. Digo, ¿te ha tocado atender algunos casos que tengan que ver justamente con esta duda que muchas veces surge en la empresa familiar de quién va a estar en mi lugar el día de mañana, y que muchas veces eso hace un conflicto psicológico muy importante a la persona que tiene que dirigir una empresa y empezar a pensar en la sucesión? Sí, por supuesto, digamos, la gran mayoría de las pymes argentinas son familiares. Sí. Y en su mayoría, digamos, yo siempre me dedico a como ayudar a deshacer mandatos, ¿no? Y a tratar de ayudar a la gente a que pueda pensar por sí misma y tomar decisiones desde su vida, a pesar de que por ahí a un padre, a un abuelo, a un tío no le guste, ¿no? O sea, es como que el linaje no es una cárcel, claro. o podría serlo, digamos, depende de qué decisiones tome cada persona. Entonces digo, a veces hay que trabajar mucho en el deseo propio, en las posibilidades, y entender que para todo eso hay tiempos, ¿no? Porque a veces dice uno, bueno, yo ya no quiero más esto, ahora es el momento que no lo quiero tomar, que lo tome mi hermano, y empieza a generarse una real guerra entre las familias, se separan, pasan un montón de situaciones horribles, o por ahí hay como, bueno, uno de los hijos se tiene que hacer cargo, lleva toda esa mochila y ese se termina estando más infeliz que el resto. Entonces, bueno, ese trabajo implica no solamente trabajar dentro de la organización, y si es posible entender también, viste, a veces te dejan entrar a la organización, un hijo convence al padre, al socio, al tío, viste, y uno puede empezar a trabajar en esas familias para que, acuérdate que en general cuando hablamos son personas que por ahí están abandonando ahora sus puestos, que tienen ahora 70, pero vienen de los padres que hicieron todo el esfuerzo de la guerra. Claro, ¿no? Que ya vienen con una historia. Claro. Entonces todo tiene que ver con historias, con mandatos, con escenarios, con elecciones, y bueno, no las elecciones presidenciales, ¿no? Pero, no, sí, con elecciones en otro contexto, claro. Claro, y realmente, y la toma de decisiones y las posibilidades reales. Me estoy acordando ahora mientras hablo de un chico que tenía como, eran 5 hermanos y solo él quedó como cooptado por la dupla padre-tío, ¿no? Entonces, ahí, claro, y él era como el depositario de todo el odio, y como el padre y el tío no se peleaban, ¿no? Le bajaban todo al chico. Entonces era muy terrible, y él estaba todo con un montón de síntomas, con un montón de enfermedades, porque estaba cargando el peso de todas esas indecisiones, como al grito de salvemos la empresa del abuelo, y el abuelo ni está. ¿Me explico? No, y aparte, sumándole también algunas situaciones que se dan que cuando los hijos no quieren saber absolutamente nada de la empresa. Es que este chico, de hecho, era artista, nada que ver. Ah, bueno, es así, ¿no? Porque por así hay una frustración por parte de aquellos que vienen trabajando de muchos años y como que quieren imponer, decir, che, seguí con el emprendimiento familiar, y decir, mirá, la verdad es que estoy en otra cosa, no estoy en esto. Sí, exacto. Y se da eso, y por así los conflictos también van por ese lado, ¿no? Sí, y aparte también esto de hacer que el chico quede, o el joven, o la chica, ¿no? También, que quede más en la línea de, bueno, estás destinado a un fracaso fuera, no podés desarrollarte vos. O sea, hay como una crueldad en la crianza también, ¿no? Esa bajada que cada vez va desapareciendo más, ¿no? La generación que ahora tiene 40 o 35 ya no cría tanto de ese modo, pero hay muchos que sí. O sea, es como que todavía estamos ahí luchando entre así no, y cómo les damos esa fuerza, ¿no? De ser uno mismo, más allá de los negocios, y que bueno, que no dejan de ser negocios. Claro, ¿no? Hacer que entender justamente ese punto, que no deja de ser negocio. Un negocio. Claro. Y que si los chicos no lo quieren desarrollar, o la familia no le quiere seguir desarrollando, y bueno, ese negocio va a morir sí o sí, o se va a vender, porque por ahí incluso le conviene más a la familia que se venda, ¿no? Seguro. Analía, para ir cerrando, un consejo de tu parte justamente para
transitar estos momentos de incertidumbre cuando estamos en un emprendimiento, como decíamos, cuando estamos en nuestra empresa, cuando estamos en nuestro diario vivir. Un consejo de tu parte para poder pasar lo mejor posible estas 2 semanas, por lo menos estas 2 semanas, después veremos. Después vemos los 4 años. Claro, después te consultamos por los próximos 4 años. Hablamos de nuevo, ningún problema. Seguro. Mira, yo me tatué una frase que se llama "me tengo a mí", que es un concepto que trabajo mucho con las personas, y sobre todo personas que han pasado por situaciones muy complejas en su vida, para que nunca se olviden de quién llegó hasta acá. Bien. Y este concepto básicamente es lo que te va a ayudar a mirarte al espejo, respirar en ese momento en que tengas mucho miedo, en que no quieras mostrarlo, viste, ese momento de soledad, por ahí estás en el baño, en la cama o en la oficina y necesitas un poco de aire. Bueno, como repetite a modo mantra, viste, como me tengo a mí, y bueno, y como que vos puedas seguir todos estos pasos que desde lo operativo tengas que hacer, pero desde la espera y el tránsito y cómo ir calmando estas emociones que te van sulfurando, como entender eso, ¿no? Como pararte en tu yo, pararte en tu propia vida y tratar de respetar eso y agradecer también esta llegada hasta acá y esta continuidad que va a seguir evolucionando en vos. Bien, Analía, muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Aquellas personas que quieran contactarte por alguna consulta vía online, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo te pueden ubicar a través de redes o algún contacto telefónico? Sí, bueno, estoy en YouTube con un montón de podcasts y un montón de información gratuita sobre este tema, sobre temas emocionales y psicológicos en el trabajo. Y el Instagram @trabaja.mejor o la web trabajamejor.com.ar. Bueno, muy bien, Analía, muchas gracias. Seguramente en algún momento más adelante vamos a charlar nuevamente. Ha sido muy amable y muy interesante lo que nos has propuesto. Muchas gracias por la invitación.